Sí, ya, está grabando. Bien. Entonces, recuerden, los alelos los podemos dividir de acuerdo a su frecuencia en mutaciones o polimorfismos. Mutaciones para pocas personas, poco frecuente, y polimorfismos para muchas personas, más frecuentes. Cuando hablamos de mutaciones, estamos hablando de mutaciones que pueden favorecer o desfavorecer la adaptación de los individuos, o algunas que no influyen. La mayoría de las mutaciones no tienen ninguna influencia sobre nosotros, sobre nuestro funcionamiento, entonces se llaman neutras. Por ejemplo, lo que les decía, mutaciones que influyen sobre un lunar, sobre tener determinados rasgos, no, o Aló. Profe, se quedó mudo. sí, ¿ya? Sí, ya. Sí, profe, ya. Algo les digo. Definitivamente vamos a migrar a Zoom. Hoy la tarea de esta tarde es que ustedes abran una cuenta en Zoom, ¿vale? Es muy simple y Listo, funciona profe. 1000 veces mejor. Esto acá es súper lento, genera La muchos piden las errores. cámaras para poder estar bien la conexión. Dime. Es por las cámaras, profe. Siempre nos Pero ya pasa las eso. desactivamos. No, pero en Zoom no importa. En Zoom tú puedes tener todas las cámaras encendidas y no falla. ¿Sí? Bien, sigamos. Entonces, eh, me, 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 me- me distraje. Es que acá salen muchas cosas que también. Entonces, les estaba diciendo que las mutaciones, la mayoría de las mutaciones, que son cambios en los genes, no se evidencian en el fenotipo. Sí, son cambios en el genotipo, pero que no se evidencian en el fenotipo. Entonces, todos nosotros estamos llenos de cientos de mutaciones y muchas de ellas no se reflejan en cambios en nuestro funcionamiento, en nuestra estructura. Algunas pueden reflejarse en cambios pequeños, pero ni siquiera son relevantes para nuestra adaptación. Cuando las mutaciones no son relevantes para nuestra adaptación o nuestra reproducción, se conocen como neutras. Cuando las mutaciones favorecen nuestra supervivencia o reproducción, se conocen como favorables. Y cuando las mutaciones eh, no son, van en contra de nuestro funcionamiento o nuestra reproducción, se conocen como desfavorables. ¿Sí? Ahora, los polimorfismos. Cuando hablamos de polimorfismos, tenemos, ya les dije, son variaciones genéticas en más del 1% de la población. Tenemos dos tipos de polimorfismos básicos. Los polimorfismos de nucleótido simple, SNP, y los polimorfismos de repetición en tándem, que son BNTRs. Los polimorfismos de nucleótido simple fue el que vimos ayer. Es un solo nucleótido, una sola base, una sola letra, la que cambia, ¿no? Cambia la A, cambia la G, cambia la C. ¿Sí? Eso es un SNP o, o de nucleótido simple, SNP, lo vamos a conocer. Y los BNTR son grupos de letras se repiten muchas veces, entonces por eso se llaman repetición en tándem. Entonces ahora vemos varios ejemplos. Hay dos muy famosos BNTRs. Yo creo que el más famoso de todos es el del receptor, el transportador de serotonina. Recuerden que los neurotransmisores tienen unas enzimas que los eliminan de la sinapsis para que no hayan demasiados. La serotonina tiene una molécula que hace que la lleva otra vez para adentro, ¿sí? Es como una puerta giratoria que hace que la serotonina se devuelva a la célula presináptica. Eso se conoce como transportador, ¿sí? No sé si vieron bien eso claro el módulo pasado. Cuando eso es esencial para entender, por ejemplo, cómo funcionan muchas drogas o para entender muchos trastornos mentales o muchos trastornos del neurodesarrollo, que es entender los mecanismos de neurotransmisión. Cualquier cosa en el canal de YouTube hay un video sobre neurotransmisores donde explico muy bien cómo funciona la neurotransmisión. Sí, si quieren repasar eso. Bueno,
Entonces, la serotonina, ese transportador de serotonina, puede tener mayor, el gen que lo produce, ¿cierto? Hay un gen que codifica, que transcribe y hace que se construya el transportador de serotonina, ¿cierto? Ese gen puede tener, digamos que en un pedacito, 50 letras, ¿sí? Un código de 50 letras. Pero por algunas razones de división celular puede ser que en ese mismo pedacito, esas mismas 50 letras se repitan 3, 4, 10 veces. ¿Sí? Digamos, si se repiten 10 veces, ya no tenemos 50, sino tenemos 500 letras. Entonces, el gen es mucho más largo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde hablan de el gen del transportador de serotonina largo y corto, que ahora vemos unos ejemplos de esto. Y tener más largo o más corto el gen hace que se produzca mayor o menor cantidad de transportador. ¿Qué pasa si tienes muchos transportadores de serotonina? Pues no vas a tener serotonina en la sinapsis porque la recoge, la recapta, la devuelve muy rápido a la sinapsis. ¿Qué pasa si tienes muy poquitos? Vas a tener exceso de serotonina en la sinapsis porque no va a haber quien la elimine. ¿Sí? Las dos cosas son malas. Bien. Esto es un SNP, miren. Entonces tenemos un gen y tenemos tres variaciones, es decir, 3 alelos, 3 polimorfismos. Acá vemos uno con A, uno con G y uno con T. ¿Sí? Como son polimorfismos, digamos que este está en el 5% de la población, este es la mayoría, digamos que esto está en el 60% de la población, esto está en el 30% y esto en el 10%. El 10% de las personas tendrán una T en lugar de una A y una G. ¿Sí? Eso es un polimorfismo o alelo de nucleótido simple. ¿Hasta ahí estamos claros? Me dicen si hay algo que no esté claro. Bien. Bien, profe. Bien, profe. Listo, gracias. Ahora los BNTRs. Entonces, era lo que yo les decía, miren, tenemos un grupo de letras, por ejemplo, acá tenemos que se repite 5 veces la G y la A, ¿sí? Entonces, la G y la A, 1, 2, 3, 4, 5 veces repetida, ¿sí? Entonces, acá la vemos, repetida 5 veces. Este sería el alelo 1. En el alelo 2 tenemos esa misma G y esa misma A repetida 10 veces. Y podemos, acá tendríamos dos alelos, uno de 5 repeticiones y uno de 10 repeticiones. Pueden haber de muchas más repeticiones. ¿Sí? Por ejemplo, en el... ¿Han escuchado hablar del trastorno de X frágil? Que es un trastorno del neurodesarrollo. No, sí. Sí, No, yo señor. sí, profe. No, no Eso. he escuchado. No, profe. Es Muchos un niños, trastorno que le da a los hombres, más que, o sea, es frecuente en hombres y Casi todos a los genera hombres. retardo mental. Ujú. Ah, ya, Sí. gracias, compañera. Gracias, Gracias. profe. Entonces, tranquilos que eso lo vamos a ver acá. Una de las, como la segunda principal causa de discapacidad cognitiva y alteraciones del neurodesarrollo es ese trastorno, después del síndrome de Down. ¿Sí? Y es que en un gen del cromosoma X, por eso es que le da más a los hombres que a las mujeres, porque las mujeres tienen 2X. Entonces, si tienen el daño en un gen, el otro cromosoma las protege. ¿Sí? En los hombres, al tener solo un X, si tienen el gen defectuoso, se desarrolla. También le puede dar a las mujeres, ¿sí? Pero tendrían que tener los dos genes defectuosos, que es menos probable. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en ese? Ese pedacito de ADN del cromosoma X puede tener unas pocas letras, que es la mayoría de nosotros, o pueden comenzar a repetirse. Y entre cada generación se van repitiendo mayor cantidad de letras. Entonces puede ser que el abuelo o el bisabuelo tenía unas poquitas y por algún defecto de regulación de la duplicación de los cromosomas comenzó a transmitir que cada vez se repitan más y más y más. Va a llegar un momento en el que se repitieron tantas letras que se rompe el cromosoma. Entonces la patica del cromosoma X parece que estuviera rota, ¿sí? Porque tiene demasiadas cadenas. Y por eso le llaman X frágil. ¿Sí? Entonces, el trastorno de discapacidad cognitiva por X frágil
es es un BNTR. ¿Sí? Es un polimorfismo de tipo BNTR. Aquí hay otro ejemplo, que es el DRD4, el gen del receptor de dopamina 4. Hay personas que tienen 2 repeticiones, que es la mayoría. La mayoría de nosotros tenemos pocas repeticiones en el DRD4. Pero algunas personas comienzan a tener mayor cantidad de repeticiones, ¿sí? Y hay varios estudios que muestran que tener más de 7 repeticiones aumenta el riesgo enorme, por ejemplo, de sufrir depresión, de tener trastornos, de ser estar más predispuesto a adicciones, de tener trastornos para la regulación emocional, de ser más impulsivo, incluso de esquizofrenia. ¿Sí? Bien. Aquí, ¿qué tenemos? Acá tenemos lo que les decía. Entonces tenemos el receptor de dopamina. Tenemos el alelo largo y el alelo corto. ¿Cuál será el alelo largo? El que tiene muchos receptores de dopamina. El que tiene muchos BNTRs, qué pena. El alelo largo tiene muchos BNTRs, o sea, muchas letras, ¿sí? Como lo vimos acá. Digamos, será uno de estos de 10, 11 secciones repetidas. Son secciones de 48, así son de 48, miren, si me acordaba bien. Quiere decir que esta persona de acá tiene casi 500 letras más que las que estas de acá. Es harto. Y en un lugar, es en un exón, en un lugar donde se produce la proteína. Entonces, esto va a llevar a que estas personas del alelo largo tengan menor cantidad de receptores de dopamina. ¿Sí? Al tener menor cantidad de receptores de dopamina, por ejemplo, tienen un 50% de riesgo mayor de tener problemas de vinculación, de tener apegos inseguros, por ejemplo, aquí vemos a ella toda estresada, que por qué, no le paran bolas. ¿Sí? Entonces, ese tipo de inseguridad para vincularse puede estar relacionado con, al menos en un 50%, con tener el alelo largo del receptor de dopamina. ¿Sí? También está relacionado con tener mayor seguridad en los vínculos, pero, y aquí está relacionado también con poligamia. ¿Sí? Bueno. Este es otro gen. Dime. Profe, una pregunta. Pregunta. Pregunta, o sea, en estos casos solo hablamos de dopamina en cuanto a neurotransmisor, ¿solamente se menciona la dopamina o cualquier otro neurotransmisor? En el ejemplo solamente dopamina. Ah, pero puede ser cualquier otro neurotransmisor. Cada neurotransmisor tiene, ven que les recuerdo algo. Ustedes recuerden que tenemos los neurotransmisores, ya les había dicho, funcionan como una llave y una cerradura, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, para que el neurotransmisor funcione, se tiene que unir con su cerradura. El neurotransmisor va a ser la llave y el receptor, la cerradura. ¿Sí? Sí. Pero adicionalmente, para que esto funcione, tiene que haber una degradación, una eliminación de los neurotransmisores. Ese proceso puede ser por transportadores o por enzimas de degradación, ¿sí? Como en el caso de la serotonina por la CIMAOS o la dopamina también por las MAOS, por la monoaminoxidasa. Entonces, cuando hablamos de neurotransmisores, uno, está el neurotransmisor, ¿cierto? Hay genes que codifican o que construyen los neurotransmisores, ¿sí? Sí. Hay un grupo de genes que construye los neurotransmisores. Tenemos los receptores. Hay un grupo de genes que construyen los receptores. Tenemos los transportadores. Hay un grupo de genes que construyen los transportadores. Y por último tenemos ¿qué les dije? Las enzimas de degradación. También hay genes que construyen las enzimas de degradación. Entonces acá tenemos al menos 4 grupos de genes. ¿Todos están conectados? ¿Será que alguien me está llamando? ¿Aló?
Mira, porque entra a Teams. Entra al Teams, abre el Teams. No, no, entra a tu Teams normal, a la plataforma de Teams. Sí, o sea, entra a tu correo institucional. Entra a tu correo. Yo te envié el correo, yo no sé, tú me enviaste un correo, pero mira, tú me acabaste de enviar un correo, daisybaez@gmail, no, Daisy, sí, ese. No, sí, 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 tú no enviaste ese correo y yo te envié el enlace. Pero no te compliques, o sea, ¿y tú por qué no puedes entrar desde Teams? No, no te preocupes. Sí, sí, es que sí me están diciendo que eso está que no. Compañeras, que pena, ¿alguna me regala el nombre completo y el apellido de ella y yo le hago la llamada directamente a este grupo? Dale, 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 Daisy. Ya, bueno, chao. Ella es Daisy Baez, pero que no sé, por favor ayúdenle a alguien de los compañeros también, porque voy a ver si desde acá la puedo invitar también con el correo. Invitar a alguien. No encontramos coincidencias. Pero es que con el enlace también es fácil llegar, ¿no? Creo que ha tenido. Sí, profe, yo entré con el enlace. Yo entré con el enlace y fue fácil. Hmm, Yo también entré con el enlace que tú enviaste, fue fácil, súper. ¿Será el internet que de pronto le está fallando a la compañera? No, no sé. Creo que tiene unos problemas de autenticación y tiene unos problemas con el correo. O de pronto es que no. Ah, Sí, de pronto no, ella no está usando bien el correo institucional porque para que esto funcione bien tiene que tener funcionando el correo institucional. con el correo. Sí, señor. Creo que me había mandado mal el correo. Paciencia, tengamos paciencia para que, Tranquilo, profe, no, no hay problema. Tranquilo. porque la idea es que esto le funcione bien a todos. Sí, Pero la sugerencia sí es que traten de hacer ensayos antes de la clase sí, para que, listo. sí, profe. Sí. Ay, yo qué hice la embarré acá. Pues, y lo que pasa es que por WhatsApp no me permite compartir el enlace, no sé, no sale el enlace, sale únete, pero no sale el enlace. Entonces, listo, ya se lo envié. Yo también lo compartí en el chat. Si alguien se lo puede compartir por otro lado, Bueno, por favor. ¿Listo? Cualquier cosa listo. me va contando a ver qué pasa. Pobrecita, también está muy angustiada. Sí, le da angustia. Sí, pero pues ahí de alguna manera se le puede colaborar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. profe. Para todo Entonces, hay solución, profe. exactamente. Sí, profe. Bien. Lo que no me gusta es seguirme atrasando en tema. Bueno, no, pero ahí va a estar temprano. Ya. Eh, ¿En qué estábamos? Les estaba contando, les estaba entonces graficando esto. ¿Listo? Sí, Pero profe. ustedes no están viendo lo que yo estoy haciendo acá en No, el no, Word. profe. No. Yo, No, yo, profe. yo dibujando como loco y ustedes no me estaban viendo. No se preocupen. Ya. Tranquilo. Yes. Listo. Entonces, ahora sí están viendo lo que yo estoy escribiendo. Ahí está ya nuevo. Aló, Daisy. Sí, sí, profe, sí estamos viendo. Ya. Sí, profe. Ah, sí. Ya te la envié.
Dale, ábrelo y me cuentas a ver qué pasa. Bien. Entonces, mis niños, para todos estos hay genes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener los neurotransmisores que son péptidos, solamente tienen un gen que lo produce. ¿Cuáles son los péptidos? Yo creo que eso lo vieron el módulo pasado. La oxitocina, las endorfinas, la colicistocinina, la prolactina, ¿sí? Muchas de las hormonas. Hay un gen que las produce. Para los neurotransmisores que son catecolaminas, como la dopamina y demás, tengo varios genes que producen las partes para que funcionen, ¿sí? Entonces puedo tener varios genes, por ejemplo, para la dopamina, tengo varios genes para que la produzcan, ¿sí? Variaciones en esos genes de la dopamina pueden conllevar a que tenga mayor o menor cantidad de dopamina. Tengo la dopamina también, entonces hagámoslo acá con la dopamina. Este no es el neurotransmisor con el que yo trabajo. Con el que yo trabajo es con oxitocina. Bien. Entonces, para la dopamina, puedo tener varios genes que producen el neurotransmisor, ¿cierto? Para la dopamina, tengo 5 receptores. Entonces, 5 genes que producen los receptores de dopamina. Y uno va a ser el que les estoy mostrando, que es el DRD4. Ese gen que produce? El receptor 4 de la dopamina. ¿Sí? Para los transportadores, la dopamina solamente tiene un gen para el transportador de dopamina. ¿Sí? Para la degradación tengo 2 genes. Un gen que me produce uno, que es el de uno para de la MAO y uno de la COMT. Es el gen de la catecol metilotransferasa. Yo no sé ustedes qué tanto de esto vieron en el módulo pasado. O sea, de estos mecanismos para regular el funcionamiento de los neurotransmisores. Yo no recuerdo. No, profe. No, eso no lo vimos. Bien, entonces se los No estoy lo recordando. vimos. ¿Listo? Entonces, ¿qué les estoy recordando acá? Que no de los genes, porque los genes se ven en este núcleo. En este módulo. En este módulo, sino de el funcionamiento de los neurotransmisores. Entonces, tenemos un neurotransmisor que se llama dopamina, que está controlado, el funcionamiento de la dopamina está controlado por al menos acá 3 genes para sintetizar, para producir el neurotransmisor. O sea, para que se pueda hacer dopamina hay 3 genes involucrados. Para la recepción, para formar las cerraduras, tengo 5 tipos de cerraduras con 5 tipos de genes. Por ejemplo, cada uno se llama así: DRD1, DRD2, DRD3, D3. Un gen para el transportador y 2 genes para la MAO. ¿Sí? Listo, ya se conectó Daisy. Bienvenida, Daisy. Entonces, y los 2 genes para la eliminación. Esto es de degradación. Miren que se los puse al frente para que sepan que son los mismos procesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, tú tienes varios polimorfismos en esto, en MAO y CONT, va a hacer que tu funcionamiento de la dopamina sea diferente, ¿sí? Pongamos un ejemplo claro. Por favor, silencien allá donde suena un celular. ¿Sí? Gracias. Ay, chango, rechangos. Yo acá no tengo un dibujo de cerebros. Necesito un cerebro. Un segundo. Y busco en internet una imagen de un cerebro. Porque no, con el mouse me queda difícil dibujarlo. Imágenes. Copiar imagen. Acá. Bien, digamos que la dopamina se va a producir más o menos por acá en el tallo cerebral, ¿cierto? En el mesencéfalo, en un lugar que se llama ATB.
área tegmental ventral. ¿Sí? Allá es el lugar donde se produce dopamina. ¿Sí? Allá en el mesencéfalo. Eso sí yo creo que lo vieron en el núcleo pasado. Bien. Sí, profe. Eso. Ahí es donde esos 3 genes te están teniendo influencia para producir dopamina, ¿no? Entonces, si se produce mucha o poca dopamina, es acá donde está funcionando. Luego vamos a tener, yo les decía desde ayer, 2 vías para cómo se libera dopamina, ¿cierto? Una vía ventral y una vía dorsal. Entonces, ven qué flechitas acá me pueden servir. Esta. Entonces, de aquí hay una que va hacia acá. Que esta es la vía mesolímbica. ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Es acá. Y voy a tener otra, que es la vía mesocortical, que va a ir por arriba. Listo, ahí tengo mis 2 vías de dopamina. Entonces, variaciones genéticas en cualquiera de esos genes van a hacer que estas vías funcionen de forma diferente. O porque se produce muy poco, porque se produce mucha, o porque se produce... para que puedan ver bien. Listo. Bien. Entonces, por ejemplo, esta que está acá abajo tiene que ver con la sensación de recompensas que ayer les había hablado, ¿cierto? Esta de acá abajo. ¿Con qué tan recompensado te sientes? ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Y esta que está acá arriba tiene que ver con el nivel de atención que tienes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si no está funcionando, entonces, si por ejemplo, tienes muy poquitos receptores, porque el receptor 4 de la dopamina, tienes una cadena muy larga, como vimos, se produce muy poquito, eso va a hacer que te sientas poco recompensado y por lo tanto dejas de tener esta carita feliz a tener una carita mucho más triste todo el tiempo. ¿Sí? Y si es por la vía de arriba, por ejemplo, que tienes un gen que produce muchos transportadores de dopamina, quiere decir que elimina muy rápido la dopamina, es probable que te cueste prestar atención. O, por ejemplo, estos 2 genes también pueden influir para que tengas mucha o muy baja dopamina y en estos circuitos. Entonces, esta flechita será más gruesa o menos gruesa dependiendo de la cantidad de cómo esté funcionando tu neurotransmisor. ¿Sí? Ok. ¿Hasta ahí es más claro? Sí, profe. Sí, señor. Bien, eso. Entonces, dejemos este dibujo acá y ahí se los dejo para que después ustedes puedan estudiar y recordar. Ahora si algo vuelvo y les pongo más ejemplos para que esto quede bien claro. Bien. Son los mismos dibujos que yo trato de hacer en la clase, pero pues acá nos toca hacerlos así. Lo mismo, entonces, alguien me preguntaba si pasa lo mismo para todos los neurotransmisores. Sí, tú puedes cambiar acá ya no por dopamina y tener, por ejemplo, serotonina. Tienes un conjunto de genes que producen la serotonina. Tienes un conjunto de genes que producen los receptores de serotonina. Pero para serotonina recuerden que no tenemos 5, sino tenemos 13 receptores. ¿Sí? Entonces cambia. Hay más genes que regulan la serotonina. Tienes un conjunto de genes para los transportadores de serotonina. Creo que son 2. Tienes un conjunto de genes para la serotonina, que es también el gen de la MAO, y tienes otros genes que degradan la serotonina. ¿Sí? Entonces cambia la cantidad de genes. Es que alguien me ha preguntado que si eran los mismos genes, y no, son los mismos procesos, pero cambian la cantidad de genes. ¿Sí? Gracias, profe. Ustedes vean lo difícil que es establecer una relación genética con un fenotipo, porque tengo muchos genes involucrados en
solo regular un neurotransmisor. Y para cada uno de estos tengo muchos neurotransmisores participando. Bueno, sigamos. Están viendo la presentación, ¿cierto? Bien. Entonces, este es el gen del transportador de serotonina. Recuerden que el transportador es el que mete la serotonina o los neurotransmisores de afuera, donde están en la sinapsis, y esto lo hace para que tú no tenga, para que no tengas tanto neurotransmisor siempre, ¿sí? Entonces tiene dos variaciones, una larga y una corta. La larga es porque tiene muchos BNTRs, ¿sí? O sea, un polimorfismo donde hay muchas partecitas. Bien. ¿Qué se ha visto? Que las personas con el alelo corto, ¿sí?, tienden a reír más y a mostrar una sonrisa más genuina cuando vieron películas divertidas. Entonces, en un laboratorio llevé unas personas, les saqué células, ya sea de la sangre, es más fácil, yo los sacaba de la sangre, y se les pone a ver, por ejemplo, una película, ¿sí? Esto, pues, supuestamente daría risa. Y al ver esta película de risa, las personas con el alelo corto eran mucho más, disfrutaban más, ¿sí? Eran mucho más, sus emociones fluían de una forma mucho más abierta. Mientras que las personas del alelo corto les costaba más activarse emocionalmente, ¿sí? Esto es bueno y malo, dependiendo del contexto en el que tú vivas. O sea, si tú vives en un contexto donde, por lo general, hay eventos para disfrutar, estas personas disfrutarán más la vida. Y tenderán a ser más amigables y será más fácil reconocer sus emociones. El problema es como muestras más emociones positivas, también pueden mostrar más emociones negativas. Por ejemplo, cuando se les ponía a cantar en un karaoke, ¿a ustedes les gusta el karaoke? Podemos hacer el ejercicio acá. Eso, Sí. eso. Los que dijeron sí pueden cantarse algo. Sí, profe. Eso, bueno. Muchos, entonces, los escucho cantando. Ay, profe. No es- En el baño. Ah, Caiga en la nota. en el baño. Ay, no. ¿Sí? Después dicen que no interactuamos y ustedes les pido solo Por eso, profe. A ver, las mañanitas. ¿Las mañanitas? Eso. ¿Ninguna se animó? ¿Ninguno? Andrés, usted que no le da vergüenza. Cántenos algo. Ahí ya que sale con guitarra en la foto. Eres músico. Andrés ya no habla. Señor, sí, qué pena. A ver, cántanos algo. Uy, no, profe, me agarró con un juguito de naranja en la mano, tengo esa garganta vuelta. Excusas, ¿no? Ah, Ahora solo que todos, hoy es tienen esta. ahora todos tienen alelo corto de la serotonina, ¿no? Andrés, que dedique a las chicas. Profe. Eso. Profe, y eso que estamos virtual, ¿qué tal presencial? Ah, no, en presencial sí los hago cantar. No, porque uno se Yo creo canta que más. cantamos más. Póngame un vallenato y se lo canto. Eso, tierra mala, a ver, canta. El alelo largo. Listo, entonces todos ustedes tienen alelo corto porque se avergüenzan muy fácilmente. Así como se ríen tan abiertamente, les fluyen sus emociones positivas, también les fluyen sus emociones negativas. Entonces cada uno va pensando, uy, sí, yo sí soy como medio impulsivo, puedo ser así súper tierno, feliz o tierna, feliz y mostrar, pero cuando me la sacan, ¿sí? O cuando algo llega, ¿sí? Por ejemplo, mi mamá es así, mi mamá ve por ahí una rata, un cacho, pasa algo y grita y se sube, pero también en las reuniones es la que baila y salta, ¿sí? Entonces son personas que son mucho más abiertas emocionalmente. Parte de ser abierto emocionalmente, de ser poco contenido, está relacionado con tener un alelo corto en el transportador de la serotonina, ¿sí? Sí, Sí, señor. dependiendo del contexto. Las personas con el alelo corto del transportador de la serotonina, por ejemplo, que han sido víctimas del conflicto armado, suelen desarrollar más fácilmente trastornos de ansiedad, fobias y trastornos de estrés postraumático. Estas personas estarán un poco más protegidas, serán un poco más resilientes. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Lo de los alelos? Sí, señor. Bien, ahí les digo.
Ahí más adelante vamos metiendo más ejemplos. Ahora, hay un concepto que se suele usar, esto lo va a pasar rápido porque no es tan importante, que es el de herencia mendeliana. Esto es lo que le enseñan a uno en el colegio, de los genes recesivos y genes dominantes. ¿Sí? Sí, O sí, los recesivos y los dominantes. Resulta que algunos fenotipos dependen de dos genes. Y esos genes pueden comportarse como que uno domina sobre el otro. Cuando eso sucede, se le llama herencia mendeliana. ¿Sí? Lo que pasa es que a nivel de neurodesarrollo y a nivel de psicología y demás, por lo general, los fenotipos no dependen de herencia mendeliana, sino dependen de muchos genes que tienen muchos alelos. ¿Sí? Entonces, esto de herencia mendeliana poco se aplica actualmente a la genética del comportamiento o del neurodesarrollo, o a la genética en neurociencias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí era donde hablábamos, si tienes los mismos genes, se llama homocigoto, o sea, si en los dos cromosomas tienes gen de papá y mamá iguales, se llama homocigoto. Si tienes gen de papá y mamá diferentes, heterocigotos. Y si es como es recesivo dominante, puede ser homocigoto dominante u homocigoto recesivo. ¿Qué quiere decir dominante o recesivo? Que un alelo manda sobre el otro para que se exprese el fenotipo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, para el color de los ojos, puede haber algo de genética mendeliana. Y los ojos un poco más oscuros dominan sobre los ojos un poco más claros. ¿Sí? Es el gen que produce la proteína para el color del iris, tiene una característica de herencia mendeliana. ¿Sí? Entonces algunos dirán, uy, pero ¿por qué si los dos papás tienen los ojos claros, el chino salió con los ojos cafés? Porque los papás eran, no digo, sí, ¿por qué si tienen los ojos oscuros salió con los ojos claros? Porque los papás eran heterocigotos y ambos le dieron el gen recesivo a su hijo y este desarrolló ojos claros. ¿Sí? Entonces no es porque sea del lechero, puede ser del lechero, pero es probable que sean genes recesivos. Algunas enfermedades tienen ese patrón, algunas, como vimos, el X frágil, algunas enfermedades tienen el daltonismo, ¿sí? Principalmente los genes sexuales tienen ese patrón de recesividad o dominancia. Entonces, muchas veces ustedes leen también casos donde dicen, tiene una mutación en tal gen de carácter recesiva. Ustedes ya saben que se refiere a esto, o de carácter dominante. Por ejemplo, este era el gen de la... bueno, esto lo vamos a ver. Pues, para una enfermedad, por ejemplo, si el patrón es dominante, si uno de los padres tiene el gen afectado y se lo da a los hijos, siempre los hijos van a tener la alteración. Acá, por ejemplo, como era heterocigoto, la mitad de sus hijos tiene un 50% de tener hijos afectados y un 50% de probabilidad de tener hijos no afectados. Siempre y Profe, cuando los perdón, padres... qué pena. ¿Eso tiene también que ver con el orden de los hijos? O sea, por ejemplo, el afectado va a ser el hijo mayor No, o no tiene nada, es como probabilidad. una Es probabilidad. localidad. Tú puedes tener 4 hijos y ninguno estar afectado. Es poco probable, pero es una probabilidad, ¿sí? Puedes tener 100 hijos y que ninguno sea afectado. Porque cada vez que tienes un hijo, la probabilidad vuelve y se baraja. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que para la hemofilia, por ejemplo, de que si tú tienes hemofilia la tenga tu hijo? Es del 25% en este caso. Pero con cada hijo vuelve y se baraja la probabilidad, no importa cuántos hijos tengas. Puedes tenerlos todos afectados y es porque eres muy de malas. No hagas el chance. O hazlo porque te ganas la lotería fácilmente. Bien. Algunas características recesivas y dominantes corporales. Por ejemplo, tener el lóbulo de la oreja pegado o suelto. Sí, la mayoría lo tenemos suelto. Todos en este momento se están tocando el lóbulo de esa oreja, ¿cierto? Los estoy viendo. Si lo tienen pegado, quiere decir que tienen los dos genes recesivos. O sea, son homocigotos recesivos. Tener aquí en la frente el cabello en punta o no. ¿Sí?
tener la flexibilidad, lo de la mano dominante, esto sí es falso acá. Tener la flexibilidad en las articulaciones. Y acá les dejo otros, ¿no? Que pueden tener ese carácter recesivo o dominante. Algunos de estos genes, como lo vimos, están ligados al sexo. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de los genes que están en el cromosoma X son muy importantes para regular el neurodesarrollo. O sea, muchos de los genes de ahí controlan los procesos de migración, sinaptogénesis, poda, ¿sí? Por lo tanto, vemos distribuciones muy diferentes en los trastornos de neurodesarrollo entre hombres y mujeres, ¿sí? Por lo general, los hombres son más sensibles a tener trastornos del neurodesarrollo porque solo tienen un cromosoma X. Y como muchos son ligados al cromosoma X, entonces es más probable que se desarrollen en hombres. Por ejemplo, el trastorno del espectro autista es mucho más frecuente en hombres. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad es más frecuente en hombres. Los trastornos del aprendizaje, dislexia, calculia, disgrafía, son más frecuentes en hombres. ¿Sí? Las epilepsias son más frecuentes en hombres. ¿Sí? ¿Cierto, Andrés? Estamos jodidos con esto, con la genética, porque somos más vulnerables durante el desarrollo. Por eso nos deben cuidar más, ¿no, niñas? Bien. Sí, señor. Estos son ejemplos a través, por ejemplo, de la historia. Este es el gen de la hemofilia, ¿sí? Y es una enfermedad en la cual tienes problemas de coagulación, ¿no? Entonces, es muy complicado porque puedes morir desangrado. Entonces, la reina Victoria, ya hace un par de siglos, tenía hemofilia, pero ella nunca lo desarrolló porque es recesivo, ¿sí? Y ella le iba transmitiendo el gen a través, a través del cromosoma X a su descendencia, ¿no? Entonces se lo transmitió a esta hija, al hijo Leopoldo. El hijo Leopoldo sí era hemofílico, ¿sí? Y él se lo transmitió a su hija y a sus hijos, ¿no? Y vemos cómo esto se dispersó a través del árbol genealógico de la reina. Y todos los hombres en el árbol genealógico tenían hemofilia, que era un legado de la reina Victoria. ¿Sí? Bueno, este hombre y este hombre fueron los dos únicos que se salvaron, porque en su línea no tenían el gen afectado. Eran los que en la línea tenían el gen afectado. ¿Sí? El daltonismo también funciona de esa forma. Porque todos ven los números que están acá, ¿cierto? ¿Qué número estoy señalando? 3. Ah, perdón, sí. El Sí, acá primero. ¿Qué número es este? 3. 3. 3. Ah, 21. 3. 71. 71. No, 74, 74. 74. El 84. 74. 74. 7, 4. Este. 42. Bien. Es el que no pudo, brave. Entonces, Daltonismo. eso. ¿Qué es el daltonismo? El daltonismo se produce porque también en el cromosoma X tenemos unos genes que producen las proteínas para formar los conos y los conos, ¿sí? Y hay 3 colores de proteínas: rojo, azul y verde. O sea, la proteína que se degrada con el rojo, con el azul y con el verde, ¿sí? Y puede ser que tú tengas una falla genética para que no produzcas una de estas proteínas. O sea, los que no producen roja serán insensibles al color rojo. Los que no producen azul serán insensibles al color azul o al verde, ¿sí? Entonces, y esto es otro tipo de herencia. Bien, pasemos a estos conceptos que no son tan importantes. Por lo general, muchachos, entonces, cuando vemos para el neurodesarrollo y el desarrollo cognitivo y afectivo y social, lo que tenemos es muchos genes contribuyen para un rasgo. Por ejemplo, el desarrollo de la atención no depende de un solo gen, depende de muchos genes.
El desarrollo del lenguaje, del reconocimiento de los fonemas, no depende de un gen. No hay un gen para el lenguaje, no hay un gen para los fonemas. Depende de muchos genes. Lo mismo para los trastornos, adicciones. No hay un gen de la adicción, eso es falso. Hay muchos genes implicados, ¿vale? Y adicionalmente, un gen puede estar asociado con múltiples fenotipos. Por ejemplo, la dopamina, lo vimos ahorita, el gen del receptor de dopamina, está asociado con atención, funciones ejecutivas, apego, recompensas, depresión, ¿sí? Entonces, para que se nos borre esa idea de que para cada fenotipo hay un genotipo y para cada genotipo hay un fenotipo y un genotipo. No, eso es cierto, eso es falso. Siempre hay muchos genes y un solo gen puede estar relacionado con diferentes fenotipos. Ahora veamos algo del ambiente. Hace más o menos 20 años nos hemos comenzado a dar cuenta que los genes no son todo, que el ambiente influye de forma decisiva. ¿Cómo influye el ambiente? Entonces, vemos que tener un gen no te hace a ti ni antisocial, ni depresivo, ni con TDAH. Sí, o sea, no, el TDAH no se hereda genéticamente. El autismo no se hereda genéticamente. La esquizofrenia no se hereda genéticamente. Lo que tú heredas son los genes que producen proteínas que controlan el neurodesarrollo, que dependiendo del ambiente en el que estuviste, se hace más o menos probable que con ese gen desarrolles esos problemas, ¿sí? Entonces simplemente te dan un valor de probabilidad los alelos, ¿vale? Que dependiendo del ambiente, esa probabilidad incrementa o decrementa. Bien, entonces, por ejemplo, acá para la conducta antisocial, vemos que el nivel de maltrato, que es uno de los temas con los que yo más trabajo, va a controlar la probabilidad para que se presenten conductas antisociales a en niños de 8 años. Entonces, niños de 8 años que han sido maltratados severamente y que tienen este gen de MAO-A alto, o sea, más largo, de un BNTR largo, van a tener más bajo probabilidad de desarrollar conductas antisociales, ¿sí? O sea, de todas maneras, tener maltrato aumenta la probabilidad de tener conductas antisociales. Pero, si tú tienes el gen MAO-A bajo, o sea, de poquitas letras, y recibiste muchísimo maltrato, cada vez es más probable que desarrolles, o sea, acá es casi seguro que vas a tener conductas antisociales. No, mentira, esto no eran niños, esto se hizo con... Esto fue un estudio que se hizo con presos. Entonces iban a las cárceles y tomaban a los pabellones de alta seguridad, donde estaban los presos por conductas antisociales, que habían matado, que habían herido muchas personas, o sea, los más malos, y miraban qué tenían en común. Y tenían en común dos cosas: alto maltrato y este gen. ¿Sí? Entonces ustedes pilas, porque qué tal tengan el gen del mal y sean maltratados, es que mejor no los maltraten. Bien. Este modelo se conoce como modelo de diatesis estrés. ¿Qué quiere decir el modelo de diatesis estrés? Que tendríamos genes buenos y genes malos. En este caso, tener el MAO-A largo o tener el receptor de serotonina corto sería un alelo malo, una diatesis. Diatesis es predisposición para una enfermedad, ¿sí? Y ser sometido a maltrato, violencia, guerra, sería el estresor, que hace que esa predisposición se explote, ¿no? Entonces la diatesis es la vulnerabilidad y el ambiente sería el estresor. Entonces la vulnerabilidad solamente se expresa en condiciones de alto estrés. ¿Vale? Este fue el modelo que primó por mucho tiempo. Cierren, muchachos, el micrófono. Daisy. Gracias, Daisy. Bien. Entonces, con este modelo diríamos que uno nacería o se formaría con condiciones de mayor o menor vulnerabilidad dependiendo de los genes que tengas, y esas condiciones de mayor o menor vulnerabilidad aumentarían el riesgo de un problema, de un trastorno de neurodesarrollo si tienes condiciones
estresantes, ¿vale? Entonces, para siempre los problemas del neurodesarrollo habría una diatesis y un estresor. ¿Estamos claros? Un modelo que surgió mucho más recientemente es el modelo de sensibilidad diferencial. Ese modelo, ¿qué quiere decir? Que no tenemos genes buenos y genes malos. En este anterior habían genes malos, genes enfermos, genes de la enfermedad. No, acá tendríamos genes o alelos simplemente sensibles al ambiente. O sea, las personas que desarrollan los problemas, por ejemplo, esas personas que desarrollaron trastornos del comportamiento, no es que tengan genes del demonio, sino que son más sensibles al ambiente. Y ser más sensible al ambiente implica que sí, depende del tipo de ambiente en el que estuviste expuesto. Si tú estabas en un ambiente de cariño, protector, es menos probable que desarrolles un problema. Es más, todo lo contrario, lo que vas a desarrollar es muchas habilidades. Pero si tú ese mismo gen lo pones en una persona que está en un ambiente de alto estrés, de alta vulnerabilidad, ¿sí? Esa persona se va a quebrar y va a desarrollar trastornos, ¿sí? Entonces, aquí cambia radicalmente lo que yo puedo hacer. Lo que yo haría es trabajar sobre el ambiente con las personas sensibles. Las personas insensibles, es decir, que tienen genes que no son tan sensibles al ambiente, no importa, porque su conducta no va a cambiar a pesar de si reciben buenos o malos, un buen o mal ambiente, ¿no? Entonces ahí es donde dice, ay, pero yo conozco a alguien que lo abusaron, lo violaron, lo fue a la guerra, ¿sí? Lo maltrataban, y es divino, y se comporta divinamente. Entonces, tal vez esa persona lo que tiene son genes que lo hacen menos sensible al ambiente. Pero otra persona que sí se quebró, tal vez hubiera sido muy diferente si hubiera estado en un ambiente protector. Entonces, aquí el trabajo es detectar tempranamente quiénes tienen los alelos sensibles para esas personas, tratar de darles ambientes protectores. Profe, una pregunta, ¿y eso en qué momento se puede determinar? Eso se puede determinar en cualquier momento de la vida. ¿Y cómo se determina? Con un análisis genético. O sea, ¿desde el nacimiento se puede hacer ese análisis genético? Y antes del nacimiento también. Pero eso es accesible, profe, o sea, es un examen normal. Sí, sí, claro. Se pueden tomar Profe. células de la placenta, células del cordón umbilical, se pueden tomar células. Dime. Pero eso, es decir, ahí yo me quedo un poquito confundida, porque eso está bien, digamos, hablando desde lo genético, pero también cuando encontramos personas con comportamientos particulares, ahí, digamos, esa base psicológica, esos antecedentes, ¿cómo estarían ahí implicados? O sea, ¿cómo diferencio yo eso, profe? No te entiendo la pregunta. O sea, el desarrollo de los psicológicos que tú dices depende de lo que vivió y de los genes que tiene. O sea, lo que estamos diciendo es que siempre están las dos cosas implicadas. Siempre hay genes y siempre hay ambiente implicado. Sí, Tu señor, tarea pero cuando encontramos personas... Por eso, tu tarea como terapeuta es indagar en la historia de la persona para determinar qué tipo de experiencias fueron las que influyeron y indagar si hay componentes hereditarios también implicados. Entonces uno siempre pregunta, bueno, cuénteme desde qué momento se comenzó a tener el problema, cómo fue su infancia, cómo fue su niñez, dependiendo de la edad y lo que estás indagando con los niños. Bueno, mamita, ¿qué edad del niño sostuvo la cabeza? ¿Qué hacía? ¿Cómo fue el embarazo? Por ejemplo, es muy frecuente que el niño que tiene problemas para mantenerse en una tarea, y tú miras en la entrevista de los papás, el papá está todo el tiempo moviendo los pies, parándose, preguntando, interrumpiéndote, pero papá, pero profesora, ¿sí? Y me dice, no, pues hay un componente genético involucrado, más uno indaga, bueno, papito, ¿y cómo fue el embarazo? No, resulta que es que la mamá ella no le podía contar a la familia, entonces se estresó mucho, entonces, mire, pues tenemos un componente hereditario y un componente ambiental que se está mezclando. Entonces, ¿en dónde está la terapia? La terapia no puede estar centrada en el niño, tiene que estar centrada en la familia. En los papás, sí. Exactamente. Grupo. Sí, siempre hay un factor social involucrado y un factor individual. Entonces, esto te permite a ti descartar hipótesis para guiar tu evaluación y para guiar tu intervención. Gracias, profe. Pero digamos que se puede hacer mediante ese tipo de indagación, digamos, descriptiva. No necesariamente hay que hacer un examen genético de cada persona para llegar como a esas conclusiones.
Depende hasta qué nivel quieras ir. La vaina es que tú ves conductas en el padre, conductas en el hijo, tú no puedes saber si hay algo genético involucrado hasta que se haga el examen genético. La única forma de saber si hay genes involucrados es Profe, porque pues se es hace que un yo lo examen. digo es por... Las Sí, personas que aparentan. Sí, es que lo digo, digamos Sí. también por nuestro sistema de salud, Oh, yo te entiendo. porque Yo te entiendo que si por perfectamente. ejemplo, Y si por lo general, además mira, vamos a hablar de dos mundos, el mundo real y el mundo ideal. Ujú. En el mundo ideal, sí, todos deberían tener, uno debería tener su perfil genético desde antes de nacer. Ese, como así como tienes una historia, una curva de peso, de talla, uno debería tener también en su historia clínica como cuáles genes tiene. Eso es en el mundo ujú, ideal. En ideal, el mundo real eso no funciona, a menos que nada, tengas un trastorno del neurodesarrollo bastante claro. Por ejemplo, para trastornos como tipo epilepsia, trastornos graves con malformaciones o trastornos de aprendizaje bien complicados, sí se hace para descartar o para ver si algún sistema está funcionando mal. Yo les entiendo, en la vida real ustedes no van a hacer y no van a solicitar y no van a tener análisis genéticos, pero sí pueden tener hipótesis, bueno, acá hay algo genético tal vez involucrado. Siempre va a ser una hipótesis hasta que se tenga el cariotipo. ¿Sí? Ujú. ¿Sí es más claro? Sí, sí, señor. profe, sí, gracias. O sea que el examen nos saca de dudas, profe, o sea, ya nos Sí, concreta bien simplemente. la situación. Exactamente, y ya es más para, y eso lo hace es más un médico, o sea, es más para las Sí, hipótesis médicas, ¿sí? ajá, Para, sí, para saber si necesita algún tipo de tratamiento farmacológico, para otras orientaciones, pero tienen razón, para la mayoría de nosotros y ni vamos a tener información, ni vamos a acceder. Muchas veces ya hay trastornos bien complicados si tenemos los exámenes genéticos, ¿sí? sí, Bueno, profe. gracias. Doctor. Entonces acá vemos varios casos en los cuales el comportamiento, por ejemplo acá la cantidad de conductas prosociales, depende de, por ejemplo, estas personas que tiene esto, que tenía menos de 7 repeticiones y este que tenía más de 7 repeticiones, este es insensible al ambiente, en cambio este es muy sensible al ambiente. ¿Sí? Entonces, tener la proporción de conductas prosociales va a depender de qué tanto maltrato recibías de tus padres y de el gen del receptor 4 de dopamina, que es el que habíamos visto, ¿no? Ejemplos, ¿no? Acá hay otro, también con el receptor 4 de dopamina, y vemos que la sensibilidad de la madre a los 14 meses explica, y el gen, las dos cosas explican las conductas realizantes son como déficit de atención, agresividad, hiperactividad a los 36 meses. Entonces, los niños muy agresivos, que no se concentran, que a los 36 meses no es solamente, tiene que ver con las dos cosas, con la sensibilidad de la madre y con el tipo de gen que tienen en el DRD4. Entonces, si estos mismos niños hubieran tenido madres más sensibles, a los 14 meses no hubieran tenido los problemas de conductas externalizantes. Pero si estos mismos niños, o sea, los mismos niños con este gen de madres insensibles, si tienen más problemas de conductas externalizantes. ¿Sí? Bien, hasta ahí era como genes, ¿no? O sea, ¿qué hemos visto hasta ahora? Cómo funcionan los genes y que los genes están hablando con el ambiente para formar el desarrollo cerebral y el desarrollo de la conducta, ¿sí? De los procesos psicológicos y cognitivos y demás. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo es que el ambiente habla con los genes? Y aquí es donde el concepto de epigenética entra ya lo hemos mencionado, a ser relevante. Esto es un tema que más o menos en la última década ha tomado una vigencia muy importante en ciencias sociales y en educación y en ciencias también de la salud. ¿Sí? Entonces vemos aquí, por ejemplo, un estudio, tenemos unos genes y estas marquitas rojas, esto es al momento del nacimiento, esto es de dos hermanos. ¿Sí? Dos gemelos. Vemos que eran muy parecidos y ya después de unos años, las marcas rojas son las marcas epigenéticas, son diferentes en algunos lugares.
Esa diferencia en esas marcas epigenéticas es el resultado de lo que han vivido, ¿sí? Y por lo tanto, la conducta de estos gemelos idénticos va a ser diferente, ¿sí? El fenotipo va a ser diferente. Diferentes fenotipos. Es decir, que el ambiente sí, digamos, incide y transforma directamente a los genes. No. Tengan cuidado con eso. El ambiente no transforma el material genético. Nunca. Porque eso sería una mutación. ¿Sí? De Claro, relación. el ambiente de hecho lo puede hacer, que son las mutaciones. Por ejemplo, es para el cáncer, para muchas cosas, es porque el material genético de las células se dañó. Pero eso son mutaciones. En la epigenética, el material genético se mantiene bien. Lo que se hace es regular la codificación, la expresión. ¿Se acuerdan de esos mecanismos que vimos? De síntesis, de transcripción, que los dibujamos ayer, anoche. Estas flechitas, ¿cierto? Sí, La epigenética sí. actúa sobre estas líneas, sobre estas flechas. Puede ser que al pegar letricas, al pegar unas sustancias químicas alrededor de estas letras, haga que este proceso sea mucho más lento, ¿sí? O puede ser que en el ARN mensajero lo rompa. Hay unas moléculas que rompan el ARN mensajero, entonces hace que no se produzcan las proteínas, los receptores que habíamos hablado ayer, ¿sí? Sí, profe. Listo. Entonces, pero el material genético no cambia, lo que cambia es la expresión, los mecanismos para la expresión del gen. ¿Sí? Ah, listo, profe. Vamos por acá. Por ejemplo, estos ratones son ratones idénticos. ¿Sí? Son ratones univitelinos, los suelen llamar. Un momento, estoy buscando algo acá. Crean unas pestañas que no me gustan tenerlas. Ya. No, esto no era. Bueno, sigamos acá. Que me lo que es. Estos ratones son clones. Son clonas, están clonados. O sea, tienen exactamente el mismo material genético. ¿Qué cambió? El tipo de dieta que le dieron. La dieta que les dieron a estos ratones hace que el color del pelo y el tamaño sea diferente. ¿Sí? Lo que les mostraba hace un rato. Bien. Pongamos un ejemplo. Entonces, digamos que tenemos doña Marta. Sí, profe. Doña Marta, no ustedes, una otra Marta, no sé si alguien... Sí, es otra Marta, sí. Hay una señora que vivía por allá en el Cauca, ¿sí? Y doña Martica, ella vivía en una zona de guerra, donde había grupos armados, ¿sí? Y cada vez que había como un ataque del grupo armado, ella se estresaba, ¿no? Y cuando uno se estresa, no sé si vieron esto en el módulo pasado, se activa algo que se conoce como el eje hipotálamo pituitario adrenal y se produce cortisol. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, en el cerebro se activan unas estructuras que son muy importantes para la conducta defensiva. Se activa la amígdala, se activa el hipotálamo y envía hormonas hacia abajo para que se produzca esta hormona que se llama cortisol. Esta hormona es muy importante para que nos adaptemos a las situaciones altamente desafiantes. Cada vez que tienes que hacer algo que te desafía, necesitas cortisol para que tú estés más atento, para que respondas más rápido, para que tengas más fuerza, más velocidad, ¿sí? Más precisión. Pero si esto se vuelve crónico, si esto es reiterativo y tú no puedes ni escapar ni huir, esto comienza a volverse peligroso para tu salud, básicamente. Bueno, entonces,
Esta señora, por todas las tomas de la guerrilla o de los grupos paramilitares o lo que sea, cada vez comienza a tener más estrés, poca mala nutrición y un desorden metabólico. Y doña Marta estaba embarazada, ¿sí? Digamos que un día llegó este grupo armado, le mató al esposo, le mató a toda la familia y a ella le tocó salir desplazada para Bogotá. Llegó, digamos, por allá llegó a Cazucá, o a Ciudad Bolívar, o a Patio Bonito, donde sea, ¿sí? Y llegó esta señora a unos lugares de bastante pobreza, desplazada, o al centro de Bogotá, como sea, y le toca entonces comenzar a sufrir mucho para poder sobrevivir, estando embarazada, ¿sí? Al estar embarazada, estas moléculas de cortisol también alcanzan a entrar por vía placentaria o por vía del cordón umbilical a la formación de su hija. Digamos que esta niña se llama Mayerly, ¿sí? Entonces, Mayerly también está formando su eje hipotálamo pituitario adrenal que le va a permitir más, cuando ya sea más grande, responder a las situaciones estresantes, ¿cierto? Pero dado el cortisol que tiene, las altas cantidades de cortisol que tiene la mamá, esto comienza a dejar unas marcas químicas en las células de la mamá, pero también en las células de Mayerly, ¿sí? Incluyendo las células del cerebro, pero también las células de los óvulos de Mayerly, ¿sí? Recuerden que las niñas generan todos los óvulos que van a tener cuando eran fetos, cuando estaban creciendo, ¿no? Ustedes ya nacen con todos los óvulos contados. Por lo tanto, las experiencias prenatales en las mujeres van a marcar todas las células de los hijos que van a tener ellas, ¿sí? Además, de ahí en adelante, no solamente el prenatal, sino lo que vivan a lo largo de su vida, también va a hacer que se generen marcas sobre las células, sobre los óvulos, que las van a heredar a sus hijos, ¿sí? Entonces, esta niña, Mayerly, cuando nazca, ya van a nacer con un eje HPA programado para responder ante un ambiente altamente estresante, ante violencia. Cuando nazca ella, va a tener una gran cantidad, es probable que tenga una gran cantidad de conductas defensivas, o sea, sea más resistente, llore más, se estrese fácilmente, desarrolle ansiedad, ¿sí? Lo cual va a dificultar todo un poco más. Digamos que Mayerly crece y en medio de la ansiedad que siente, se vuelve un poco dependiente de sus relaciones emocionales. O sea, temor a que sea abandonada. Esto hace que cuando llegue el Brian y le diga, venga, mija, la prueba de amor, ella se embarace de forma muy joven, ¿sí? Porque escasea en mecanismos de autocontrol. Entonces vemos que una experiencia de guerra y de alta vulnerabilidad social que vivió una señora influyó sobre los mecanismos de neurodesarrollo de una niña, que va a cambiar la probabilidad de que se embarace o no se embarace cuando es adolescente, o que tenga muchos problemas emocionales cuando es adolescente. Si, digamos, se embaraza y tiene un hijo, ya diríamos en la tercera generación, ese hijo de la tercera generación va a nacer en sus células, en las células de todo el cuerpo, incluyendo las del cerebro, con las marcas químicas que se generaron cuando la mamá vivió el conflicto armado. O sea, ya llevamos unas experiencias de conflicto armado que se fueron transmitiendo transgeneracionalmente a las descendencias a través de mecanismos biológicos. ¿Sí? Esto no es nada, esto es puramente biológico. ¿Sí? Y por lo tanto, la probabilidad de cuando este niño nazca, de que tenga problemas de conducta, inatención, agresividad, llanto frecuente, tristeza y demás, es mucho más alta. Entonces vemos que las conductas disfuncionales de un niño pueden depender de las experiencias que vivió la abuela. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Sí, profe. Sí. Muy bien. Sí, profe. Ahora, tenemos varios mecanismos por cómo funciona esto. Entonces, los que más se suelen estudiar en humanos son estos: la modificación de histonas y la metilación del ADN. No los voy a explicar para no confundirlos más, ¿listo? Simplemente
hay unos mecanismos biológicos, químicos, por medio de los cuales el ambiente puede llegar a marcar los genes para que los genes se produzcan proteínas o no las produzcan, ¿sí? Para ser el director de la orquesta. Entonces, estos son los mecanismos para la regulación a través de las 3 generaciones, primera generación, segunda generación, tercera generación, ¿sí? Esto se ha estudiado muy bien en animales no humanos y ya se ha estudiado en animales humanos también. Bueno, en resumen de todo lo que hemos visto ayer y hoy. Tenemos unos genes, ¿cierto? Estos Sí, genes, señor. ¿qué hacen? Producen proteínas. Esas proteínas forman un tejido. Ese tejido, como es el nervioso, es esencial para el comportamiento, ¿sí? Y tenemos, dependiendo de las experiencias que tú vivas, lo que has aprendido, la educación, la cultura, esto también va a influir sobre qué conexiones haces en tu cerebro, cómo se va formando. O sea, la estructura del cerebro es el resultado también de lo que vivimos, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, por mucho tiempo se pensaba que el cerebro de las mujeres y de los hombres era diferente. Y después, en los estudios más recientes, se ha visto que no, que en realidad los cerebros de hombres y mujeres son diferentes, sí, solamente sí, han vivido en culturas machistas y donde las diferencias entre géneros son muy radicales. Pero cuando se controla ese factor cultural, los cerebros de las mujeres y los hombres terminan siendo iguales o muy similares. ¿Sí? Entonces, ya actualmente eso se considera un mito, ¿no? Pensar que hay un cerebro mujer y un cerebro hombre. Bueno, la plasticidad cerebral, entonces, estas experiencias entonces van a influir sobre los mecanismos de neurodesarrollo y de plasticidad cerebral, los cuales a su vez van a generar señales químicas que son proteínas, que son moléculas que llegan a las neuronas o llegan a las células y activan y desactivan genes a través de la epigenética. Esto se vuelve un ciclo, un círculo donde tú ya no sabes dónde está el comienzo y el fin. Tú ya no puedes decir, mire, es que la genética produce la conducta, no, porque la conducta también controla, o el ambiente también controla la genética. Entonces, pero tampoco puedes decir que todo es ambiental, porque también hay factores. Entonces es un ciclo, ¿no? Donde tú no puedes separar hasta dónde llega la influencia genética y hasta dónde llega la influencia ambiental. ¿Sí? Si quieres, hagamos un ejemplo y terminamos para que se vayan a desayunar. Ok. Ahí está. Dime. Dime. Escucho. ¿Alguien dijo profe? ¿No? Bueno. Entonces, para el ejemplo, vamos a ponerlo interesante. Ustedes, díganme un fenómeno sobre el cual les interesaría conocer. Y yo miro cómo hago el viaje desde la genética hasta lo ambiental. Profe, en mi familia hubo varios matrimonios de tíos con las sobrinas. Sí. ¿Eso pudo influenciar en algo? ¿Para qué? No sé, genéticamente. A mí ¿Qué me es lo que hicieron pasa? un estudio sobre eso. Sí. ¿Qué es lo que pasa con eso? La endogamia, eso se llama endogamia, ¿sí? Pueden haber alelos que son perjudiciales para el desarrollo de algún órgano, incluyendo el cerebro, ¿sí? Por lo general, esos alelos, esas mutaciones, cuando pasan las generaciones se van deshaciendo porque no sirven. Entonces, las personas que las tienen o no se reproducen o se mueren y entonces eso se elimina. O se vuelven recesivos, ¿sí? O sea, están como ocultos. Pero cuando tú haces varias generaciones de endogamia, entonces haces que esos alelos no se eliminen y que aumente la probabilidad de que 2 alelos recesivos se encuentren. Y cuando se encuentran 2 alelos recesivos, se producen alteraciones en el desarrollo. O sea, cuando son alelos de ese tipo, ¿no? Pero no siempre, no siempre. O sea, no siempre la endogamia necesariamente lleva problemas genéticos. ¿Ok? Bueno, para explicarles, hagamos rápidamente entonces el recuento. Con un ejemplo del viaje desde la genética hasta la cultura. Cuéntenme, muchachos.
No sé, de pronto un niño que ha sido adoptado. De un problema de comportamiento, un problema o un fenotipo. Hablemos de un fenotipo y lo explicamos acá. ¿Lo pongo yo? No sé, el alcoholismo de pronto, profe, o sea que... El alcoholismo. Sí. Puede ser, pero, bueno, la vaina del alcoholismo es que volveríamos a los mismos genes que ya vimos. Ah, Que bueno, son entonces genes otro. sí. Creo que Hablemos el maltrato. de los problemas de autismo. ¿Sí? ¿Les parece? Que a muchos les llegan personas con problemas de TEA, de trastorno del espectro autista. Bueno. Listo, profe. Listo. Entonces, pongamos esto acá. Entonces tenemos un niño con TEA, con trastornos del espectro autista. ¿Sí? Sí, ¿Cuál señor. es, qué cae dentro del TEA? Tenemos, por ejemplo, una de las principales como características de ese trastorno son problemas para Dificultades de interacción social. eso, en las habilidades sociales. Sociales. De lenguaje, profe. Para reconocer rostros, para identificar la mirada, otros problemas también de habilidades sociales, por ejemplo, los problemas de mentalización, es decir, ponerse en el lugar de los otros. ¿Sí? Sí. También pueden haber problemas De comprensión emocional, de entender las emociones. de regulación emocional. Regulación, perdón. También de comprensión, tienen las dos cosas, pero los de comprensión están más asociados con los problemas de mentalización, entonces para no repetir ahí. ¿Listo? Ese es como el centro del TEA. Bien. Esto está relacionado con ciertas áreas cerebrales. Entonces, volvamos, necesito otro cerebro para poder... Necesito áreas, estos son laterales, mediales. Cerebro, vista medial. Vamos, apúrate, internet. Entonces, cojamos esta. Ahora, copiar imagen, listo. Entonces, vamos acá y están viendo lo que estoy editando, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces cogemos este cerebro y vale, entonces. Y hay, para estas habilidades de mentalización, de regulación emocional, hay ciertas estructuras cerebrales que son muy importantes. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la corteza prefrontal, medial y dorsomedial. ¿Sí? Esto va a ser muy... Profe, se está oyendo entrecortado. Hola, ¿todos me escuchan entrecortado? No, señor, yo escucho bien. Bien. No, pero lo escucho bien. Bien, Yo escucho bien también. Revisa la conexión, por favor. Listo. Entonces, esta estructura, también esta estructura, ¿sí? Son dos estructuras esenciales para desarrollar estas dos habilidades. Mentalización, reconocimiento de rostros, digamos que para reconocimiento de miradas, entonces ahí va unas laterales que estarán por acá, hacia el lado lateral, y para la regulación de las emociones tienen que haber conexiones con el sistema límbico, con áreas principalmente más hacia acá, los sinérgicos. Con la amígdala. Sí, con la amígdala, sí, y con el cíngulo anterior y con el área septal, sí. Bien, entonces, durante la vida se tienen que desarrollar estas estructuras, pero también se tienen que desarrollar estos cables. O sea, tiene que haber desarrollo de las conexiones, ¿sí? Y esto es lo que facilita que se generen las habilidades sociales. Generar este circuito.
Esto es neurodesarrollo, ¿no? Poder generar este circuito. Bien. Y toma tiempo. ¿Qué tiempo? Los 6 primeros años de la vida, principalmente estas dos habilidades se desarrollan durante el año 3º al 6º, 7º año de vida. ¿Sí? Entonces, vivir estas experiencias va a cablear este circuito. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien. Sí, profe. Ahora, Sí. para formar este circuito necesitamos unas proteínas. ¿Cuáles unas moléculas? ¿Cuáles moléculas están involucradas acá para formar ese circuito? Esas conexiones. Esas conexiones son formadas a través de oxitocina, principalmente. Que es el neurotransmisor oxitocina, va a ser muy, muy importante para formar esas conexiones. Pero no es solamente la oxitocina, porque ya dijimos que tiene que haber el OSTR, que es el receptor de oxitocina, y tienen que haber otros genes involucrados. Entonces, tenemos la oxitocina y el receptor de oxitocina, la llave y la cerradura para formar estos cables. ¿Sí? Si se forman bien estos cables, vamos a desarrollar buenas habilidades de regulación emocional y de mentalización, es decir, de teoría de la mente. Por si de pronto alguno no había quedado claro. Y eso va a depender de unos genes. ¿Cuáles genes? Entonces tenemos dos genes que hemos hablado acá. El gen de la oxitocina y el gen del OSTR. O sea, el gen que produce estas dos moléculas. ¿Sí? Bien. Entonces, hay variaciones en estos genes. Por ejemplo, la que yo estudio. Yo he investigado bastante sobre este gen, el del OSTR. ¿Qué he visto? Que en un punto de ese gen tú puedes tener o una G o una A. Es decir, es un SNP, un polimorfismo de nucleótido único o de nucleótido simple. ¿Recuerdan? Bien. Sí, señor. Si algo ahora busco unas imágenes de mi tesis o de mis investigaciones y se las muestro que queda más claro. Entonces, tener, por ejemplo, hay mucha investigación, hay decenas, centenas de estudios que muestran que tener la G te hace más sensible al ambiente, mientras tener la A te hace menos sensible al ambiente. Entonces, personas con A, digo, por lo general no importa si tuvieron mucho o poco cariño durante su vida, o mucho maltrato. Bueno, si ya es excesivo, pues claro, sí marca. Pero por lo general, personas que nacieron con la G, ¿sí? Y personas que nacieron con la G van a generar menor cantidad de receptores de oxitocina, ¿sí? Entonces, tener G, ay, ¿por qué no me hizo la figura? Es tener G y violencia o maltrato es igual a menos receptores de oxitocina. Y si tienes menos receptores de oxitocina, esto va a hacer que tengas menor conectividad en este circuito que dibujé arriba, ¿sí? Por lo tanto, tienes más problemas para desarrollar las estructuras para hacer mentalización y para hacer regulación emocional. ¿Esto cómo se va a ver reflejado? Esto se va reflejado en mayor probabilidad de el espectro autista. ¿Sí? Entonces vemos el círculo. ¿Cómo? Desde entonces. Ahora devolvámonos. Por ejemplo, tú tenías estos genes y recibiste, tenías TEA. Ese es un niño con problemas que fueron para comprender las emociones de los demás, ¿no? Y recibe terapia. Cuando recibe terapia ese niño, entonces, ¿qué es lo que hace la terapia siempre? Siempre que hace la terapia, pues trabaja sobre la plasticidad cerebral. Entonces, mejora la conectividad de ciertas áreas cerebrales. Para que mejore la conectividad de ciertas áreas cerebrales, bueno, además tienes que trabajar con esto. Tienes que incrementar la cantidad de receptores de oxitocina. ¿Cómo vas a incrementar la cantidad de receptores de oxitocina? Metilando
o desmetilando o trabajando sobre los genes. En últimas, la terapia de ustedes, o todos los ajustes ambientales o del aula o de la terapia familiar, llega a impactar no la estructura del gen, sino el funcionamiento del gen. Y esto se vuelve un círculo, ¿sí? Profe, pero se manda medicación con oxitocina para los niños con TEA. Puede ser, pero eso no está comprobado. Hay varias terapias, eso no, pero no está probado y tiene que ser inhalada, que la oxitocina inhalada funcione. En algunos casos, y además eso acá en Colombia no se ha hecho y tampoco hay medicación, tampoco existen esos medicamentos. No hay medicación. Entonces, por lo general, aquí estoy hablando de terapia conductual, o de entrenamiento cognitivo, como lo quieras llamar. ¿Sí? Yo no uso la palabra estimulación, detesto esa palabra estimulación porque me parece que no dice nada. Entonces le llamo entrenamiento cognitivo. ¿Sí? Ustedes quieren usarla, usen. Por lo general yo no digo estimulación porque todo es estimulación es presentar estímulos. Estimulación. Sí, es estimular, es presentar un estímulo. O sea, una bomba es una estimulación, no quiere decir que sea bueno. Entrenamiento es mucho más claro. Bien. Entonces, muchachos, vamos a desayunar. ¿Listo? Bueno, pues.